Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en la tecnología que nos permite asomarnos al órgano más complejo que existe, el cerebro humano. Vamos a darle un buen repaso a esos equipos clave que cualquier profesional de la electromedicina tiene que conocer sí o sí para estar en la cresta de la ola del neurodiagnóstico. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. El cerebro es una auténtica tormenta eléctrica, un hervidero de señales que van y vienen. Y para poder entenderlo, para saber qué funciona como debe y qué no, pues necesitamos herramientas capaces de escuchar y, sobre todo, de traducir ese lenguaje tan enrevesado. Y de eso va esto precisamente. Vamos a ver en detalle los aparatos que están cambiando las reglas del juego en el diagnóstico y la investigación neurológica, siempre con un enfoque muy práctico pensando en quienes se enfrentan a esta tecnología en su día a día. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el pilar, la base de todo esto, el electroencefalograma, o como lo conocemos todos, el EEG. Es la técnica por excelencia, el caballo de batalla para capturar la actividad eléctrica del cerebro a tiempo real. A ver, la idea en el fondo es sencilla. Un EEG no es más que la grabación de la conversación eléctrica que tienen las neuronas entre sí. Lo bueno es que no es nada invasivo y nos da una ventana directa a cómo está funcionando el cerebro. Es una herramienta indispensable para diagnosticar de todo, desde epilepsia hasta trastornos del sueño. Claro que no todos los electrodos son iguales. La elección depende de lo que se busque. Los superficiales son los más comunes, los que usamos casi siempre. Los basales nos permiten llegar a zonas más escondidas sin tener que operar. Y bueno, los quirúrgicos ya son para casos muy concretos, cuando se necesita una precisión milimétrica y se colocan directamente sobre la corteza cerebral. Si nos vamos a la práctica, esto es lo que tenemos. Los discos de toda la vida, los que se pegan uno a uno, son el estándar. Si se aplican bien, con su pasta conductora, la resistencia de contacto es bajísima. Pero, ¿qué pasa si el registro va a durar horas? O si se necesita que la colocación sea exactamente la misma en varios pacientes para un estudio, pues ahí es donde el casco de malla brilla. Es más cómodo y garantiza una consistencia que es difícil de lograr a mano. Es una decisión técnica muy importante. Porque claro, una cosa es tener los electrodos y otra muy distinta es saber qué hacer con ellos. La forma en que los conectamos para medir las señales, lo que llamamos el montaje, es un arte y a la vez una ciencia. De esto depende y mucho la calidad de la información que vamos a obtener. Básicamente hay dos maneras de escuchar al cerebro. En el montaje monopolar o referencial es como si cada electrodo le contara su historia a un punto de referencia que está en silencio, como el lóbulo de la oreja. En cambio, en el bipolar lo que escuchamos es la conversación directa entre dos electrodos. Cada método nos da una perspectiva, una visión diferente de la misma actividad cerebral. Aquí está el quid de la cuestión en un registro monopolar. ¿Cómo conseguimos esa referencia que esté de verdad en silencio? Pues el sistema Wilson es una solución de lo más ingeniosa. Lo que hace es conectar todos los electrodos a través de unas resistencias para crear un punto de referencia que es la media de todos ellos. Teóricamente, ese promedio se acerca a cero. Es una técnica clave para conseguir registros limpios y fiables. Y aquí es donde entra en juego la estandarización. Esto es súper importante. Para que los resultados de un laboratorio en Madrid sean comparables con los de uno en Nueva York, las federaciones internacionales recomiendan unos montajes específicos. Un buen registro rutinario tiene que incluir al menos uno de cada tipo. ¿Por qué? Porque nos permite ver las posibles anomalías desde diferentes ángulos y eso hace que el diagnóstico sea muchísimo más robusto. Bueno, pues dejamos por un momento la electricidad para hablar de su primo hermano, el magnetismo. Ahora vamos a dar un salto a la magnetoencefalografía, o MEG, una técnica que nos permite escuchar una faceta mucho más sutil, casi un susurro, de la actividad de las neuronas. La palabra clave aquí es campos magnéticos. Mientras que el EEG capta los potenciales eléctricos, el MEG detecta los diminutos campos magnéticos que esa misma corriente eléctrica produce. Es una forma diferente de mirar lo mismo y se complementan a la perfección. Y por supuesto, tampoco es invasiva. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, alucinante. Los campos magnéticos del cerebro son increíblemente débiles. Se miden en femtoteslas. Para que nos hagamos una idea, eso es 1000 millones de veces más débil que el campo magnético de la Tierra. Para detectar una señal tan pequeña se necesita una tecnología de otro mundo. Los sensores superconductores de interferencia cuántica, los famosos SQUIDs. Las ventajas, desde luego, son enormes. El MEG tiene una resolución temporal brutal. Nos dice cuándo está pasando algo en el cerebro con una precisión de milisegundos. Es totalmente seguro y la combinación ganadora es juntarlo con una resonancia magnética. Así el mapa es perfecto. El MEG nos dice el cuándo y la resonancia nos dice el dónde.
Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Hay limitaciones prácticas muy importantes. Para empezar, el equipo es carísimo y además necesita una sala especialmente blindada contra campos magnéticos, lo que sube aún más el coste. Y su gran sensibilidad es también su talón de Aquiles. Cualquier cosa, un ascensor, un coche pasando por la calle, puede meter ruido en la señal. Y por último, interpretar estos datos es muy complejo. Se necesita gente muy especializada. Bien, hemos visto el eje y el MEG, que son el presente. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Pues la combinación de estas tecnologías con la inteligencia artificial está abriendo puertas que, hasta hace nada, parecían de ciencia ficción. Un ejemplo que te vuela la cabeza es la comunicación cerebro a cerebro, o B2B. El proceso tiene dos partes. Primero, una interfaz cerebro-computadora, un lector de cerebro, usa EEG o MEG para captar la intención de una persona y la traduce a un comando. Después, una interfaz computadora-cerebro, un escritor, envía esa señal y usa una técnica como la estimulación magnética transcraneal para, por así decirlo, escribir esa información en el cerebro de otra persona. Las posibilidades para rehabilitación o comunicación son revolucionarias. Y con esta pregunta en el aire cerramos este repaso. Las herramientas que hemos visto no sirven solo para diagnosticar, son la llave para empezar a entender qué es la conciencia, cómo funciona la memoria, la naturaleza misma del pensamiento. El viaje para descodificar el cerebro no ha hecho más que empezar.